Qué gusto, qué gozo es verle en la iglesia el día de hoy. Le pido por favor que abra la palabra de Dios, la Biblia, en Génesis 2, 16 y 17. Continuaremos de esta manera la exposición de esta sección del libro de Génesis que se conoce como la historia primigenia, es decir, los primeros 11 capítulos de Génesis, donde podemos ver los fundamentos de absolutamente todo. Bien, le voy a pedir que me acompañe en oración. Oremos pidiendo la bendición de nuestro Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar reunidos ante tu presencia y también por darnos el privilegio de escuchar tu voz en la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, en tanto que este sermón sea una exposición fiel de tu palabra, también estaremos escuchando tu voz. Permítenos con atención, con respeto, con devoción, con humildad, escuchar y recibir, y por obra de tu Espíritu Santo, entender y creer y obedecer tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he compartido varias veces con ustedes que soy aficionado al cine y como les he dicho varias veces, esto quizás se debe a que el cine está en mi ADN. Mi papá era administrador y proyeccionista en un cine y crecí en un cine y vi muchas películas y por ahí, bueno, quizás surgió el amor al séptimo arte. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es El padre de la novia. Y quizá esto se debe a que Dios no me dio hijas, entonces yo no voy a experimentar lo que George Banks, el padre de la novia, experimentó en la película, es decir, la boda de su hija. Es una película que he visto no sé cuántas veces, pero bueno, hay un diálogo muy interesante en esta película, bueno, divertido hasta cierto punto. Y el diálogo ocurre cuando George y Nina Banks, papá y la mamá de la novia, después de que la novia les sorprende con el anuncio de que estaba comprometida, ellos se dirigen a conocer a los futuros consuegros, Y George Banks había mostrado por supuesto, su rechazo a la idea de que su hija se casara. Entonces, al estar yendo ahí a conocer a los consuegros, se da este diálogo. Y George Banks dice, no sé por qué tenemos que tener una comida con extraños. Y la esposa Nina le dice, porque su hijo se va a casar con nuestra hija y es la costumbre usual conocer a los consuegros. En inglés, consuegros es in-laws, es decir, aquellos que están enlazados por la ley, ¿no? Y dice George Banks, ¿sabes? Esta es otra cosa, ¿sí? Yo odio la expresión esta de estar enlazado por la ley. ¿Qué significa, después de todo, que estamos nosotros atados legalmente a estas personas? Yo no quiero estar atado legalmente a ninguna persona, especialmente a personas que viven en Bel Air. Digo, ¿qué clase de personas comen y viven en Bel Air? Y su esposa dice, gente rica. Ah, sí, probablemente viven en la única choza en medio de todas estas mansiones. Ah, estás de muy buen humor, George. ¿Qué pasa? Estoy de buen humor. Entonces cuando se acercan a la casa, dice Nina, yo creo que es esta. Y entonces la cámara muestra una tremenda mansión. Y le dice, bonita choza, amor. Peor, dice, es la calle más grande, es la casa más grande de la calle. Ahora estamos relacionados con gente pretenciosa, justo lo que necesitamos. Bueno, y ahí van, y entonces conocen a los consuegros. De este diálogo, esta frase es interesante. Dice George Banks, yo no quiero estar legalmente atado a nadie. Y este sentimiento de George Banks, en un sentido es compartido, pues por la gente que vive sobre todo en esta parte del mundo, que conocemos como la parte occidental del mundo, en donde uno de los valores más grandes es la independencia.
la individualidad, la autonomía. Más y más personas en esta parte del mundo aprecian, atesoran, valoran el no depender de nadie, ¿sí? El no tener que rendir cuentas a nadie, el no estar de ninguna manera atado a nadie. De ahí, por ejemplo, que una de las cosas que nosotros notamos entre las generaciones mileniales es su rechazo por el matrimonio, porque hay ese sentimiento de que no quiero estar atado a nadie, ¿sí? Bueno, entre los millennials se valora mucho el ser su propio jefe, ¿no? Más que responder a un jefe. Y así entonces por el estilo. Y lo que es más, la idea de que nuestra vida esté atada, enlazada al obrar o al accionar o al desempeño o a las acciones de otra persona, es algo que no nos gusta. Por ejemplo, ustedes estudiantes, cuando hacen un trabajo en equipo, ¿verdad? Ustedes saben que si alguno de los integrantes del equipo no hiciera su parte, pues todos van a sufrir. Las acciones de esa persona van a repercutir en su calificación. Y así entonces como que no nos gusta depender de las acciones de otra persona. O para decirlo de otro modo, la idea de que en un sentido nuestras vidas estén atadas y en un sentido condicionadas a lo que otros hagan, no es algo que nos agrada mucho. Bueno, pero lo querramos o no, lo creamos o no, todos los seres humanos, y eso le incluye a usted y me incluye a mí, por supuesto, todos los seres humanos estamos indisolublemente, en un sentido, ligados, enlazados, atados legalmente a una persona. Y las acciones de esa persona, ¿sí?, han determinado, en un sentido, nuestro destino, en un sentido. Las acciones de esa persona repercutieron en la vida de usted y la vida mía. Usted y yo estamos legalmente enlazados a alguien. Y usted dirá, ¿quién es ese alguien? Adán. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque además de que Adán fue creado por Dios para servir a una función muy digna, es decir, Dios creó a Adán para ser su representante real aquí en la tierra. Además de que Dios creó a Adán para servir como su sacerdote en el santuario, y por ende, toda la humanidad, por supuesto, Dios también le dio a Adán otra función, otra responsabilidad. ¿A qué me refiero? Dios designó a Adán como el representante del pacto que Dios hizo entre él, por supuesto, y toda la humanidad, con Adán como el representante de la humanidad. Y usted dirá, bueno, ¿cuándo elegí yo a Adán para ser mi representante? Vaya, ¿cuándo me consultó Dios? ¿Cuándo hizo una consulta popular para saber si yo quería a Adán como mi representante, si yo quería que Adán me representara? Bueno, a eso solamente puedo responder de esta manera. Si usted tiene un problema con que Adán haya sido nombrado y designado como su representante legal ante Dios, lleve su queja al Señor. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Quiéralo o no, Adán, el primer ser humano, fue designado por Dios para ser la cabeza federal, para ser el representante de la humanidad en este pacto que Dios hizo
con el hombre, con la humanidad. Y hablando de pacto, ¿qué es eso de pacto? Bueno, para nosotros pacto es algo que hasta cierto punto es una idea que no alcanzamos a entender del todo, aunque en tiempos modernos nosotros tenemos ejemplos de pactos, siendo el más prominente, por supuesto, el pacto matrimonial. El matrimonio, que tristemente en el mundo se considera un contrato, un mero contrato, pero en realidad la esencia del matrimonio es que este es un pacto. Y también, por supuesto, se hacen algunos pactos internacionales entre naciones, el día de hoy, tratados de comercio, de colaboración, etc. Pero en los días en que Moisés escribió el libro de Génesis, en esos tiempos, en esos días, los reyes de antaño en el antiguo cercano oriente entraban en relaciones que se conocían como tratados o como pactos. Y algunas veces dos reyes de igual calibre hacían un pacto entre ellos. Dos reyes poderosos decían: no nos vamos a atacar, no nos vamos a destruir, no, vamos a hacer un pacto, tú y yo. Y así entonces entraban en esa relación de pacto. Pero a menudo lo que ocurría en el antiguo cercano oriente es que reyes muy poderosos decidían tomar a reyes no tan poderosos, a reyes menores, como sus vasallos, como sus siervos. Estos reyes le decían a estos reyes menores: mira, si yo quisiera, vengo y te destruyo, te aniquilo, pero como soy tan benevolente, no te voy a destruir. Lo que voy a hacer es tomarte como mi siervo y vamos a hacer un pacto. Yo voy a ser tu señor y tú vas a ser mi siervo. Y en respuesta a que yo tuve la iniciativa de no destruirte y de entrar en esta relación contigo, tú me vas a ser leal. Y así entonces este pacto se realizaba. En el caso de los tratados entre pares o iguales, había negociación de términos. Como nosotros nos sentamos a la mesa con Canadá y Estados Unidos para discutir los términos del TEMEC, ¿verdad? Bueno, pero en ese tiempo se sentaban los reyes y decían: a ver, mira, y negociaban los términos. Pero cuando un rey mayor condescendía y tomaba a un rey menor como su vasallo, no había negociación de términos. Los términos eran impuestos y al vasallo se le requería lealtad, lealtad al Señor. Y el Señor le decía: si me eres leal, te voy a bendecir, pero si fueses desleal, te voy a destruir, te voy a maldecir y te voy a destruir. Bueno, y se hacía un pacto, se formalizaba el pacto mediante una ceremonia. Dios usó esa figura para dar a entender la relación que Él tiene con la humanidad. Dios es el Señor y la humanidad somos sus vasallos. Él, de pura gracia, decidió crearnos. ¿Necesitaba Dios crearnos? Ya hemos visto que no. ¿Le hacía falta a usted a Dios, por más que lo quiera creer? No. ¿La vida de Dios estaba incompleta hasta que Dios le creó? No. Sin embargo, Dios condescendió y le creó y entró en una relación de pacto. Adán entonces fue designado por Dios para ser el representante nuestro en ese pacto. En ese pacto. Así como Marcelo Delgado, el canciller de Relaciones Exteriores, nos representa ante otras naciones. Bueno, por supuesto, Adán fue designado nuestro representante. Ahora, en este pacto, como confesamos, en respuesta a la benevolencia de Dios, Adán tenía que ser leal. Y las consecuencias de la obediencia de Adán a los términos del pacto serían imputadas a toda la descendencia de Adán, a usted y a mí, a usted y a mí. Ahora, como todos sabemos y como hemos de ver más adelante en nuestra serie sobre Génesis, Adán fue desleal. Adán quebrantó el pacto.
Y entonces las consecuencias vinieron para toda la humanidad. Las consecuencias de la desobediencia de Adán, pasaron a todos nosotros, a usted y a mí. Pero Dios siendo tan benevolente, Dios hizo otro pacto, pero lo hizo con otro Adán, con un nuevo Adán, con un mejor Adán, con el Señor Jesucristo. Ahora, este nuevo y mejor y verdadero Adán fue designado por Dios como el mediador de este otro pacto, pero él no representaría a toda la humanidad, sino solamente al pueblo elegido de Dios. De manera entonces que hay dos personajes que son cruciales: Adán y Cristo. Y todos nosotros en este lugar, todos nosotros, este cuarto, este santuario se divide en dos grupos: los que están en Adán y los que están en Cristo. Los que son representados por Adán y los que son representados por Cristo. Y si usted es representado por Adán, está en serios problemas. Usted entonces tiene que entender lo siguiente: porque Adán quebrantó el pacto que Dios hizo con él como representante de la humanidad, usted entonces debe poner su confianza en Cristo, el verdadero Adán, el representante del pueblo de Dios. Para decirlo de manera más sencilla, porque Adán quebrantó el pacto y porque esto trajo consecuencias, maldición para toda la humanidad, su única esperanza es poner su confianza en Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, espero responder esta pregunta al considerar el pacto que Dios hizo con la humanidad, con Adán como su representante. Y en este pacto, Dios entonces puso a prueba la lealtad de Adán. Y como ya hemos mencionado, Adán fracasó. Adán fracasó. Así que en el pasaje de hoy vemos a la humanidad puesta a prueba. Y esto tiene grandes implicaciones para todos nosotros. Lo que quiero hacer el día de hoy es considerar brevemente, aunque usted no lo crea, porque hay muchísimo que decir aquí, que en realidad, número uno, Dios hizo un pacto con Adán. ¿Por qué menciono esto? Porque hay quienes niegan, hay quienes dicen que Dios nunca hizo ningún pacto con Adán. Bueno, ¿y en qué se basan? Se basan en que ni en Génesis 1 ni en Génesis 2 encontramos la palabra pacto. Y por lo tanto entonces dicen, no hay tal cosa como un pacto con Adán. Sin embargo, podemos refutar esa idea. ¿Por qué? Porque si bien la palabra pacto no se encuentra allí, usted puede ver los elementos del pacto ahí presentes. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar el pacto con Adán, el pacto que Dios hizo con Adán como nuestro representante. Primero que nada, consideremos, ¿hay un pacto con Adán? ¿Hay un pacto adánico? ¿Hay un pacto de creación? Bueno, la respuesta es sí. Pero pastor, aquí no encuentro la palabra pacto. Bueno, aquí hay algunas razones por las cuales nosotros podemos ver que en realidad hay un pacto. Bueno, en primer lugar, las partes del pacto se identifican. Desde el principio el soberano es mencionado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego se nos habla de la otra parte del pacto, esta criatura especial que Dios hizo. Si usted lee la narrativa de Génesis, se nos dice que Dios dijo, produzca el mar seres de acuerdo a su especie.
de la creación del ser humano, ¿qué es lo que ocurre? No dice ahí, produzca la semejanza. En otras palabras, Dios hizo una criatura diferente a todas, una criatura especial con la cual entraría en una relación de pacto. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Que no encontremos la palabra pacto allí no es ningún problema. Mire usted, en Génesis 6:18 se nos narra, se nos dice que Dios hizo un pacto con Noé, ¿de acuerdo? Y allí dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estableceré mi pacto contigo, Dios le dice a Noé. De manera interesante, Moisés no usa la palabra usual para hacer un pacto, en el hebreo, por supuesto. Pero usa otra palabra que la Reina Valera traduce como estableceré mi pacto. Esa palabra que usa Moisés aquí en lugar de la palabra usual para pacto, es una palabra que no significa hacer un pacto nuevo, no, sino significa la confirmación de los términos de un pacto previo. O sea, ¿qué está diciendo Dios a Noé? Noé, voy a confirmar los términos del pacto que ya había hecho con Adán. O sea, Noé es un nuevo Adán, ¿sí? Con quien Dios está reafirmando el pacto que había hecho con Adán. Pero lo que es más, cuando usted va al libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, ahí usted y yo leemos lo siguiente. Está hablando Oseas del pueblo de Israel, y esto es lo que él dice en el versículo 7 del capítulo 6 de su libro. Mas ellos, ¿quiénes ellos? Los israelitas, como Adán, traspasaron el pacto. ¿Oyó usted? ¿Qué hicieron los israelitas? Dice Oseas, hicieron lo mismo que Adán hizo. ¿Y qué hizo Adán? Traspasar el pacto, quebrantar el pacto, romper el pacto, desobedecer el pacto, ser desleal al pacto. Esto es lo que hicieron los israelitas. Entonces, note usted, este es otro argumento para hablar de que en realidad Dios había hecho un pacto con Adán, el cual él quebrantó por su desobediencia. Y algo más, segundo de Samuel 7. Ahí se nos habla de que Dios hace un pacto con el rey David. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que en todo segundo de Samuel 7 jamás se menciona la palabra pacto. Pero cuando usted lee Salmo 89, por ejemplo, se dará cuenta de que efectivamente Dios hizo un pacto con David, aunque no se menciona la palabra pacto. Por lo tanto, digo, hay otras consideraciones, pero por tiempo vamos a dejarlo así. Por lo tanto, concluimos que efectivamente Dios hizo un pacto con Adán. Este pacto recibe muchos nombres. Pacto adánico. Digo, no tengo que explicarlo, por supuesto. Pacto de creación. ¿Sí? Ese es otro nombre. Y en teología se le conoce como el pacto de obras. ¿Y por qué pacto de obras? Usted ya lo confesó hace un momento. Porque Adán se comprometía a obediencia perfecta a los términos del pacto. Por eso se le conoce como pacto de obras. Hay quienes discuten y dicen, no, esto no, somos reformados, somos evangélicos, no creemos en las obras, creemos en gracia. Bueno, aún en este pacto de obras había gracia. ¿Por qué? Porque como dije, Dios condesciende y entra en esta relación. Dios toma la iniciativa. O sea, no es que Dios haya hecho una consulta popular para ver si entraba en una relación de pacto o no. No. Dios, como el soberano, Dios
condesciende y entra por gracia en esta relación con Adán. Bueno, ahora bien, ¿cómo también sabemos que hay un pacto? ¿Por qué? Porque los elementos del pacto están allí. Y este es nuestro segundo punto importante que constituye ahora sí que el centro de este sermón. Fíjese usted que esos pactos que se hacían en la antigüedad, y ahorita vamos a leer Génesis 2, 16 y 17 una vez más, esos pactos que se hacían en la antigüedad entre un soberano y un vasallo, tenían una forma estándar, ¿sí? Seguían una forma específica. Normalmente tenía 5 elementos, pero en esencia hay 3, los cuales vamos a ver ahorita. Fíjese, antes de mencionar esos 3 elementos, en el pacto, cuando se hacía el documento, en el pacto se identificaba en primer lugar al soberano que hacía el pacto. Y así, por ejemplo, en esa parte del pacto que se llama preámbulo, el soberano se identificaba diciendo palabras más, palabras menos: yo, Hammurabi, gran rey de los hititas, ¿no? O de los eteos, o lo que usted quiera. Ahí se identificaba el soberano. Bueno, en este pacto con Adán, Génesis identifica inmediatamente al soberano, Yahweh Elohim, el Señor Dios. Ahora, después venían en el pacto, venía un prólogo histórico, donde el soberano hacía una lista de todas las maneras en que él había sido benevolente para con el vasallo. Yo, Hammurabi, gran rey de los hititas, te he mostrado mi misericordia al no destruirte, o sea, ahí el soberano decía cuán bueno había sido. Bueno, vamos a ver aquí que Dios también muestra su benevolencia. Pero en el pacto también había una parte donde venían las estipulaciones. O sea, ¿qué requería el soberano del vasallo? Y luego venía una parte donde se hablaba de las sanciones. ¿Qué le pasaría al vasallo si obedecía, si era leal? ¿Y qué le pasaría si quebrantara el pacto? Bueno, como le dije, en esencia, en Génesis 2, 16 y 17, encontramos los 3 elementos centrales de todo pacto. ¿Cuáles son? Benevolencia divina del Señor, benevolencia del Señor del pacto. 2, estipulaciones, obligaciones, requerimientos. 3, sanciones, bendición o maldición. Vamos a Génesis 2, 16 y 17. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Tiene usted su Biblia? Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, número 1, benevolencia divina. ¿Cómo el soberano muestra su benevolencia? Ya dije, primero que nada, por gracia al entrar en esta relación de pacto. Pero Dios mostró en varias maneras su benevolencia al vasallo. Mire usted, Dios le dio vida al vasallo. Dios le concedió ser su imagen, ¿no es cierto? No le concedió eso a las demás criaturas, sino solamente a este hombre, a este ser, al ser humano. Además de eso, Dios le dio esta función real. Sería el vicerregente, aquel que gobernaría la tierra como representante de Dios. Además, Dios lo hizo su sacerdote real y lo puso ahí en el santuario. Y en ese santuario, recuerde usted, este sacerdote real iba a disfrutar de abundancia. Recuerde usted que Edén significa ¿qué? Exuberancia. El Edén era un paraíso, era un lugar de belleza indescriptible, un lugar lleno de toda clase de frutos, no solamente que producían fruto agradable y bueno para comer, sino dice que eran árboles deleitosos a la vista. Estéticamente hablando, Edén era un lugar magnífico, increíble.
Y allí Adán tenía el privilegio. Dios lo tomó, dice Génesis 2:15, y lo puso allí para disfrutar de la presencia inmediata de Dios en el santuario del Edén. Dios fue tan benevolente. Además, no lo vamos a ver hoy, le dio una esposa, ¿sí? Y le dio, bueno, toda clase de bendiciones. Y esto es muy importante para entender la caída de Adán. A veces se culpa de los errores que cometemos, de los pecados que cometemos, se culpa a los genes. ¿Sí? No a las genes, sino a los genes. Se culpa a ¿qué? A los padres, a la crianza. Se culpa a la falta de oportunidades. Se culpa a muchas cosas. Y entonces así se quiere justificar la maldad del hombre. El hombre no sería tan malo, el hombre no le fallaría a Dios si tuviera todo lo que le hace falta. Bueno, Adán tenía absolutamente todo. Y lo que es más, a diferencia de usted y de mí, Adán en ese momento no tenía pecado alguno. Entonces, esto viene a resaltar, ahora sí que la magnitud de la rebelión de Adán. ¿Por qué? Porque Adán lo tenía absolutamente todo. Dios había sido tan benevolente. ¿Y cómo se nota esto aquí? De todo árbol puedes comer. En aquellos tiempos, cuando Moisés escribe esto, los reyes tenían sus huertos privados. Y si una mañana despertaban sintiéndose benevolentes, decían: a ver, dile a mis súbditos que les doy permiso de comer de este árbol. ¿Sí? El fruto de este árbol es para mis súbditos. Pero noten al Señor tan benevolente que dice: de todo árbol del huerto puedes comer. De todo. Así también, hermanos, Dios ha sido benevolente con todos nosotros. Dios le creó. Adolescente, por más que digas: yo no pedí nacer, Dios te creó, te dio la vida. ¿Sí? Dios nos ha llenado de toda clase de bendiciones. Aún a los malos, dice la palabra de Dios, les colma de bendiciones. Hace salir su sol sobre justos e injustos. Les provee de lluvia, alimento, sustento. Dios es un Señor benevolente. Dios no es un tirano. Dios ha sido por demás bueno para con nosotros. Pero en el pacto encontramos otro elemento esencial. ¿A qué me refiero? Me refiero a las estipulaciones, es decir, cómo Adán debía responder a la benevolencia del soberano. ¿Cómo? Bueno, siendo leal. Y aquí Dios puso a Adán a prueba. ¿Sí? Puso a Adán a prueba. Específicamente puso la lealtad de Adán a prueba. ¿Cuál era la estipulación? Sí, por supuesto. Dios ya le había dicho en Génesis 1:28, te mando esto: sé fructífero, multiplícate, llena la tierra, sojúzgala. Era parte de la obligación pactual o pactal de Adán. Pero específicamente Dios le dice aquí en el versículo 16, le dice, tú puedes comer de todo árbol, ¿ok? Tú puedes comer de todo árbol, pero no de este. Tú no vas a comer del versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no vas a comer. Ahora, nos vamos a ocupar de este árbol cuando vayamos a Génesis 3. Pero algo que sí puedo decir ahorita es lo siguiente. No creo que hubiera nada de mágico en el fruto de ese árbol. O sea, no era como la manzana de la bruja de Blancanieves. O sea, no tenía alguna poción mágica o algo así, ¿no? Era simplemente una prueba de lealtad. Así me vas a mostrar tu lealtad, sometiéndote a mi autoridad. Pero ¿qué es lo que el árbol ofrecía? Bueno, no tanto el árbol. El comer de ese árbol lo que ofrecía a Adán era autonomía e independencia. Es decir, conocer el bien y el mal por sí mismo. O sea, ser autónomo, ser independiente, no estar sometido a la autoridad del soberano. Pero ya hablaremos de eso más adelante.
Por ahora solamente déjeme decir que esta era una prueba y era una prueba temporal. ¿Por qué era una prueba temporal? Porque las consecuencias de la obediencia o la desobediencia de Adán a la prueba serían imputadas a la descendencia de Adán, o sea, usted y yo, todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros, por diseño de Dios, por designación divina, estábamos en Adán, representados por nuestra cabeza federal Adán. Ahora, note usted, Dios le da esta estipulación: no vas a comer de este fruto. Ya sabemos nosotros, porque conocemos la historia, que Adán fue desleal, desobedeció, quebrantó el pacto. Y bueno, eso nos lleva a la tercera parte y última de un pacto, es decir, las sanciones. Las sanciones: bendición por obediencia, maldición por desobediencia. Aquí en el texto implícitamente vemos la bendición y explícitamente la maldición. Como dice el versículo 17: del fruto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hebreo es muy enfático. ¿Sabe cómo se lee esto literalmente? El día que de él comieres, morirás. ¿Sí? Morirás, o sea, de verdad vas a morir. No medio muerto, sino bien muerto. El día que de él comieres, morirás. Por eso es que la Reina Valera traduce ciertamente morirás. ¿Sí? Ahora, esa es la consecuencia. El pecado de Adán, la deslealtad de Adán, la desobediencia de Adán, la rebelión de Adán traería pecado, condenación, corrupción y muerte a toda su posteridad. Implícitamente tenemos la bendición. ¿Bendición? ¿Qué le promete Dios? Vida. Ahora, contrario a lo que popularmente podemos pensar, el asunto aquí no era algo así como: a ver, Adán, estoy posponiendo la bendición hasta ver si me vas a ser leal. No, más bien lo que Dios estaba haciendo es esto: si Adán, tú y tu descendencia quieren continuar disfrutando de las bendiciones que ya tienen, recuerde usted, ¿había o no Dios ya bendecido a Adán? Claro que sí. ¿O es que Dios iba a esperar? A ver, Adán, voy a esperar a ver si eres obediente para bendecirte. Dios por gracia ya le había colmado de bendiciones, ¿no es cierto? Es más, le permitía acceso al árbol sacramental de la vida. Tenía todo, tenía toda la bendición de Dios en plenitud. Y entonces la prueba consistía en esto: si me eres leal, podrás seguir disfrutando de esto. Y lo que es más, lo que tú disfrutas, tu descendencia también lo va a disfrutar en plenitud. O sea, si Adán pasaba la prueba, el Edén se iba a ir expandiendo más y más y más y más, hasta que todo el mundo hubiera sido este santuario magnífico donde Dios vendría a morar. ¿Sí? Bueno, de hecho en Génesis moraba allí, ¿verdad? Bueno, ahora, eso es muy importante. Es como cuando contratan a alguien. Por ejemplo, José, que trabaja aquí y hace un extraordinario trabajo, al contratarle se le dijo: vas a estar a prueba un mes. Y si quieres conservar tu trabajo y las prestaciones, etcétera, pues tienes que cumplir lo que se te pide. O sea, últimamente él ya había empezado a disfrutar de bendición. Como todo trabajador, no sé si ustedes lo han puesto a prueba alguna vez. Entonces, ya te empiezan a pagar y demás, dependiendo si tu patrón es benevolente, ¿verdad? Y entonces se te dice: si pasas la prueba, continuarás disfrutando de todo esto. Bueno, eso es lo que sucedió en Edén. Adán fue puesto a prueba. Y el disfrute en plenitud de esas bendiciones era contingente, dependía ¿de qué? De la obediencia de Adán. Pero hermanos, Adán fracasó. Adán se rebeló en contra de Dios. Adán
entonces por su caída trajo consecuencias a todos nosotros. Ahora bien, el pacto de obras fue quebrantado, ciertamente. Y usted dirá, bueno, como Dios vio que el pacto de obras fue quebrantado, pues Dios eliminó ese pacto. Dios dijo, a lo mejor era demasiado para la humanidad. No, el pacto de obras sigue vigente. Y adivine qué, todos los representados por Adán estamos obligados a cumplir los términos del pacto. ¿Qué exige Dios en respuesta a su gracia y a su benevolencia? ¿Qué exige? Obediencia. Obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Obediencia a su ley, obediencia a su palabra. Las maldiciones del pacto siguen vigentes. Todos nosotros somos quebrantadores del pacto. Usted y yo hemos quebrantado el pacto. Y por lo tanto, vaya, no solamente heredamos la culpa y la corrupción de Adán, porque estábamos en Adán, pero también usted ha demostrado que efectivamente heredó culpa y corrupción de Adán, porque usted y yo hemos pecado. Empíricamente sabemos que nosotros somos quebrantadores del pacto. Por ejemplo, en la codificación de este pacto que se llaman los 10 mandamientos, Dios, por cierto, los 10 mandamientos están en forma de pacto. Dios se identifica y dice, el soberano, yo soy Jehová tu Dios. Y luego el prólogo histórico, que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego su benevolencia, ¿verdad? De casa de servidumbre, te saqué de casa de servidumbre. Dios muestra su benevolencia, te saqué de la esclavitud, te saqué de donde estabas. En gratitud me vas a cumplir esto. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás mi nombre en vano, guardarás el día de reposo, etcétera, etcétera. Y todos nosotros hemos quebrantado el pacto. Y todos estamos bajo condenación. Pero ¿sabe usted? Dios hizo otro pacto, el cual se conoce como pacto de gracia. ¿Por qué se conoce como pacto de gracia? Bueno, en primer lugar, Dios no destruyó inmediatamente a Adán. Dios perdonó a Adán y a Eva. Les extendió gracia. Pero lo que es más, en Génesis 3:15, Dios prometió la venida de un redentor. Y cuando vamos a Romanos 5, podemos ver cómo Pablo compara y contrasta a Adán con Cristo, a Cristo con Adán, en términos de Adán, el primer Adán y el segundo Adán. Y nos dice que el primer Adán, note usted en Romanos 5, por su pecado, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de ese hombre entró la muerte. Entonces también se nos dice en el versículo 15, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 16, se nos dice que el juicio vino a causa de un solo pecado. Se nos dice en el versículo 17, por la transgresión de uno reinó la muerte. Versículo 18, por la transgresión de uno vino la condenación. Por la desobediencia de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Y así entonces. Pero Pablo dice que ese Adán, versículo 15, es figura del que había de venir. Porque a diferencia de ese Adán, Cristo cumplió el pacto. Cristo obedeció el pacto. Cristo en su vida, desde su encarnación hasta su muerte, perfectamente obedeció lo que Adán desobedeció. Así entonces, en el pacto de gracia, Dios hace otro pacto con un nuevo Adán que viene a representar a una nueva humanidad. ¿Cuál es esta nueva humanidad? Los creyentes en Cristo, ¿verdad? La iglesia, el pueblo de Dios. Cristo viene a ser un nuevo Adán que se somete como nacido de mujer y nacido bajo la ley,
se somete a los términos del pacto y obedece el pacto. Ahora, Cristo entonces, por su obediencia, dice el apóstol Pablo, trajo la justicia para los que son de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que usted creyente, si usted es creyente, usted estaba siendo representado por Cristo. Y cuando Cristo obedeció, es como si usted hubiera obedecido. Eso quiere decir estar en Cristo. Nosotros somos salvos por obras. Pero antes de que usted me condene aquí, escuche lo que voy a decir. Somos salvos por obras, pero no por las nuestras. Somos salvos por las obras de Cristo, quien obedeció lo que nosotros no obedecimos ni nunca hubiéramos podido obedecer. Y no solamente eso, además de obedecer lo que no obedecimos, Cristo murió en la cruz para recibir la condenación que recibirían los quebrantadores del pacto. O sea, el único que guardó el pacto murió como un quebrantador del pacto. ¿Para qué? Para que por gracia los beneficios de su vida, muerte y resurrección fuesen dados a nosotros. Por Adán entró el pecado, por Cristo vino la redención, ¿verdad? Por Adán vino la culpa, por Cristo vino la justificación. Por Adán vino la muerte, en Cristo hay vida. Así entonces, amados hermanos, volviendo un tanto al principio, usted podrá decir, como George Banks, a mí no me gusta estar legalmente enlazado a nadie, pero le guste o no, en virtud de que usted es un ser humano, usted está en Adán. Adán es su representante. Cuando cayó Adán, usted cayó. La transgresión de Adán es su transgresión. La culpa de Adán es suya. La corrupción de Adán ha pasado a usted. Y usted, su vida lo comprueba, es tan culpable como Adán. Es tan quebrantador del pacto como Adán. Pero he aquí las buenas noticias. Hay un segundo y mejor y verdadero Adán. Por la fe en este Adán, Cristo Jesús, por la fe usted puede recibir los beneficios de la obediencia de Cristo. Por la fe, la muerte de Cristo es contada como el pago por sus pecados. Por la fe, la justicia de Cristo le es dada como si fuera suya. Por la fe, Dios le considera en Cristo como alguien que ha obedecido y guardado el pacto. Oh, hermanos, la esperanza que los cristianos tenemos está en Cristo. La confianza que tenemos es en Cristo. Eso es lo que significa creer en Cristo. Y si usted no es creyente esta mañana, le llamo en el nombre del Señor Jesús a entender esto. Le guste o no, algún día usted estará frente a Dios y Dios le va a juzgar. Y si aquel que le va a representar en ese día es Adán, usted está en serios problemas. Por lo tanto, le llamo a arrepentirse y a poner su confianza en Cristo para que Cristo sea su representante ante Dios. Creyentes. Significa entonces que en Cristo la obediencia de Cristo es nuestra, sí. Significa entonces que Dios considera que nosotros hemos sido fieles a su pacto, sí, pero no por nosotros, sino por Cristo. Ahora, ¿significa eso que ya no tengo por qué obedecer lo que Dios dice en su pacto? No. Los creyentes mostramos nuestra gratitud a Dios, obedeciendo su ley. Los creyentes también mostramos nuestra lealtad a nuestro Señor, obedeciendo su ley. Los creyentes en Cristo mostramos nuestro amor por Dios, obedeciendo su ley. No obedecemos para que Dios nos acepte, más bien obedecemos, porque en Cristo Jesús el Señor nos ha perdonado,
nos ha justificado y nos ha aceptado. Así, creyente en Cristo, por un lado, en usted debe haber profunda gratitud. Y cuando usted venga a la mesa y escuche estas palabras, esto es el nuevo pacto en mi sangre, sepa usted que lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: su sangre garantiza que usted por gracia reciba las bendiciones que Él ganó por su obediencia. Creyente en Cristo, venga con gratitud a la mesa. Creyente en Cristo, venga por gracia para obedecer la ley de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.